Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de AgroLíderes, este espacio que hemos pensado desde Chacra TV para brindar a los productores la mejor información y los mejores tips por parte de los grandes profesionales. En esta oportunidad vinimos a visitar a Carlos Campero, médico veterinario y especialista en patología veterinaria, quien nos va a hablar sobre sanidad en terneros, eficiencia reproductiva, condición corporal y cómo es la selección de los reproductores. No se lo pierdan. Mi nombre es Carlos Campero, soy veterinario, investigador retirado del INTA Balcarce, institución en la cual trabajé más de 30 años y me dediqué básicamente al área de la patología de la reproducción y enfermedades reproductivas. Ahora, ya jubilado, estamos acá en Balcarce, en un establecimiento familiar, en la cual el grueso de aquí es la agricultura, pero que de alguna manera he dejado lugar acá en el establecimiento como para mantener un pequeño rodeo Hereford, donde hacemos básicamente la cría y la recría de las vaquillonas de reposición y también la cría de algunos toros para servicio. Así que vamos a hablar primeramente del servicio y en este caso, bueno, como tengo la oportunidad que ustedes verán atrás de cámara de un lote de vaquillonas Hereford con entore de 15 meses. Eso no es lo usual para un productor común, un criador común, porque tiene una serie de limitantes, las cuales el hombre de campo en general las conoce y alguno que experimentó, a lo mejor probó, no le fue bien y volvió a su entore original de 20 o de 24 meses. Estas vaquillonas fueron destetadas en el mes de marzo de este año, siempre sobre pasturas, ya sea verdeos anuales, que es lo que hacemos acá, o algunas pasturas a base de festuca, cebadilla, festulolium. Y bueno, han pasado toda la problemática de sequía, que ha sido larga durante, bueno, no solamente este año, sino un par de años anteriores. Pero bueno, de todas formas, en general, en esta época la primavera acá arranca corrida medianamente a mediados de octubre y estas vaquillonas llegan con un estado corporal, digamos, bien. Yo diría que no están pasadas, no reciben grano, acá no suplementamos con grano y la idea es darle servicio a los 15, 17 meses como tienen estas terneras con un toro. Como ustedes ven, este es un toro Aberdeen Angus, de un frame moderado, o sea, el frame es el tamaño que es una medida empírica que se usa para evaluar medianamente el tamaño que va a tener un novillo al año o los 2 años. Esta línea de toros es de una cabaña de la zona. Acá tenemos varias cabañas Angus, que entre otras cosas se van seleccionando por peso al nacer. Precisamente uno de los problemas que puede haber con esto del entore de vaquillona de 15 es que haya, entre otras cosas, problemas de distosia por haber elegido a lo mejor una hembra de un tamaño reducido y un toro inadecuado. La conjunción de esos dos factores hace que la vaquillona, a lo mejor, si uno se equivoca o no llega con un adecuado estado corporal al final al servicio y queda preñada, va a tener problemas de parto, que es lo que todos conocemos como distosia. En ese aspecto, la línea de toro debería ser un toro para este tipo de servicio que
haya tenido un peso al nacer no mayor de 30 kilos, al menos esa es mi experiencia. Es un punto muy importante porque a veces hay cabañas que venden toros para bajo peso al nacer, pero a lo mejor son para las vacas de ellos. Y las vacas a veces de la cabaña no son iguales que la vaca que tiene el productor. Entonces, una buena regla sería que la vaquillona llegue al momento del servicio para una Angus, digamos, con un buen desarrollo y con unos 280 kilos, y para una Hereford a lo mejor unos 10 o 15 kilos más. Y ahí, si están dadas todas las condiciones de desarrollo, uno puede hacer el examen previo de la vaquillona, midiendo las dimensiones de la pelvis, y eso nos da una idea si puede tener o no algún problema de parto, y también para evaluar el estado reproductivo, o sea, si los ovarios van a funcionar. En condiciones normales la hembra cicla cada 21 días, de manera que lo ideal en esto es hacer un servicio relativamente corto. Para nosotros a lo mejor corto acá son 3 ciclos, o sea, unos 65 días más o menos. En esas condiciones deberíamos estar preñando por lo menos un 90% de las vaquillonas. Y las partes de la sanidad de las vaquillonas, obviamente este campo está libre de brucelosis, implica que también las vaquillonas tengan las vacunas, el calendario sanitario que todo productor hace. Algunos productores utilizan estas vacunas polivalentes reproductivas, que está muy bien. También los aspectos de la conformación del toro. Para este tipo de servicio, lo ideal sería un toro no muy, digamos, la altura a nivel del anca que no pase de 1,30 m, de 1,32 m, y que no tenga más de 30 o 31 kilos, haya tenido 30 o 31 kilos de peso al nacer, y con un frame moderado, digamos, de 3 a 4. Así que mi moraleja sería que para el productor que vive en esa zona, que se haga asesorar por su veterinario, su técnico, pero que no haga el servicio de 15 meses si no tiene una serie de factores en cuenta, como es el adecuado desarrollo, utilizar el toro conveniente para eso, y después el desafío es que estas vaquillonas, una vez que paran, que no tengan distosia y que después se preñen de nuevo. Para eso tiene que seguir comiendo bien, porque es un animal en desarrollo. Esto va a dar terneros careta. El careta tiene un 10% más de eficiencia con respecto a la ganancia, por lo menos de peso al destete. Todos los criadores lo saben. Y bueno, es un choque desde el punto de vista racial importante, el vigor híbrido que se llama, que le da esas características. Así que a mí en cierta forma trabajar con esta línea me da una tranquilidad, que los niveles de distosia han sido este año, por ejemplo, 0. Fueron sobre un lote de vaquillonas no hubo ninguna distosia. Y lo importante es eso, ¿no? Que uno está haciendo un esfuerzo considerable para preñar una vaquillona, un animal joven, y cuando llega el momento del parto, lo que quiere es que nazca el ternero viable, que se pare lo antes posible y que tome el calostro dentro de las 2 primeras horas después del parto. Y que la vaquillona también después se preñe de nuevo. O sea, son una serie de características que son muy importantes y que hacen a la eficiencia reproductiva. Porque el peso al nacer del ternero lo determina el 50% la madre y el otro 50% el padre, genéticamente. Entonces es importante que el toro haya nacido de una línea de bajo peso, pero que también las vaquillonas vengan de una línea similar. Si no, ahí vamos a tener problemas.
Acá estamos viendo un pequeño lote de vacas con cría, que son vacas de segunda aparición y de tercera aparición, que serían estas vacas que las de segunda aparición tuvieron su primer servicio con el toro Angus que ustedes vieron antes. Por eso aparecen todos estos terneros caretas. Para este segundo servicio uso toro Hereford, que ese toro que ustedes vieron es producido acá en el campo, o bien a veces me dejo algún hijo de inseminación artificial, me lo dejo sabiendo que el peso es adecuado para la reposición de mis propios toros. El cuidado del toro en general, tenemos cabañas en todo el país que hacen las cosas muy bien, que trabajan con genética, que brindan muchísima información con los DEP, con todo lo que genéticamente nos da tranquilidad de que son, digamos, los valores que ellos mencionan son, en la práctica son así. El toro tiene que pasar un examen de conformación, o sea, que tiene que caminar, estar bien estructurado y después genéticamente apto, que tenga buen desarrollo genital, buen perímetro testicular, digamos por lo menos de 33, 34 centímetros para arriba. Eso lo que nos asegura es que ese toro tiene una fertilidad adecuada y que tiene ahí un potencial para servir vacas o vaquillonas en forma adecuada. O sea, el semen del toro no se va a agotar. Si le ponemos 30, 40 vaquillonas o vacas, o 50 si es un toro de un potencial de entore alto. Hay una técnica que se llama prueba de capacidad de servicio, que el que más la desarrolló acá en el país es el doctor Acuña de Azul, y esa prueba nos permite evaluar al toro para ver, se toma la cantidad de saltos que realiza el toro en una vaca en estación, durante 5 o 10 minutos, y de ahí se saca una escala en la cual nos dice que el toro es de alta, media o baja capacidad de servicio. Así que si es de baja, ese toro hay que venderlo, darle otro destino. Entonces, la importancia de la conformación del toro: tiene que caminar muy bien, porque un toro camina en servicio en campos más grande que obviamente, 25 o 30 kilómetros por día a lo mejor, campo de monte, campo con sierra. Tiene que tener buena estructura, tiene que tener los caracteres secundarios propios del toro, bien aplomado, que pise muy bien, que no tenga problemas de garrones, porque cuando el toro salta, todo el peso del salto, el toro eyacula en más o menos un segundo. En ese segundo el toro, cuando pega el salto, se llama la estocada. Generalmente el peso del toro lo sostienen los garrones, y un toro de 700 kilos, si está mal aplomado, va a servir a algunas vacas, pero el resto del día por dolor va a quedar en algún otro lado del campo. También es importante la cantidad de toros que se usan a servicio, que en general en nuestra zona deberíamos andar en un 2,5 o 3%, no más de eso. Y en otra zona, por ahí a veces la gente usa un porcentaje mayor, pero a veces es perjudicial, porque si el toro está bien revisado, tiene buena calidad de semen. Hay cabañas que venden los toros ya con su análisis seminal, cosa que es muy, muy importante y muy meritorio que lo hagan, porque así uno tiene la tranquilidad cuando compra, que no es solamente tiene conformación adecuada, buena genética, tiene buen desarrollo testicular y tiene un semen de buena calidad. Así que son esos factores muy importantes. Bueno, ese toro, obviamente, para entrar a servicio tiene que tener también los exámenes para las enfermedades de transmisión sexual, libre de brucelosis y tuberculosis. Las enfermedades de transmisión sexual, como el nombre lo indica, son la tricomonosis y la campylobacteriosis. Las dos, en el 99% de los casos, se transmiten por vía sexual, y hay pruebas de laboratorio que se realizan
que deben dar 2 resultados negativos a los toros con un intervalo de por lo menos 15 días para estar seguro de que está libre de esas 2 enfermedades. El caso contrario es un problema serio, y uno de los problemas que tenemos en los campos de cría, que generalmente a veces deambulamos con vacas en campos que no tienen una adecuada infraestructura de alambrado. Por ejemplo, con la seca, muchos campos vecinales donde compartían una laguna, los toros se pasan de un campo al otro, y a lo mejor yo hago las cosas bien y el vecino más o menos, y ahí me ligo un problema que después lo pago al momento del tacto, que no es lo mismo tener un porcentaje de preñez, que en nuestra zona no debería bajar de 93%, que tener un 65% porque entraron las enfermedades venéreas. Así que, bueno, ahí el problema de esos campos es una cuestión que hay que negociarla, con ponerle alambrado eléctrico con los vecinos, instruir mucho al personal, porque en una noche que entre un toro de un vecino que no está controlado, estropea todo nuestro trabajo de profilaxis, de prevención que hacemos. Con respecto al servicio en general, el servicio de los campos de cría debería estar entre los 3 y 4 meses, no más de eso. Los servicios prolongados en general, si es servicio natural me refiero, ¿no? Hoy, por ejemplo, contamos con una herramienta que es la IATF, que es la inseminación a tiempo fijo, que es muy interesante donde se pueda aplicar, porque implica una mejora genética masiva en el rodeo, para lo cual hay que tener la habilidad de tener primero el rodeo en condiciones y después también elegir adecuadamente al toro, porque si uno hace una errónea elección también está transmitiendo factores que son indeseables. Por ejemplo, utilizar un toro demasiado grande para el rodeo que tengo yo, y a lo mejor puede incidir eso en que me va a producir terneros que después, como novillos, no se terminan más. Entonces uno acá tenemos que estar en el equilibrio ahí, precisamente por todo el entorno económico y la incertidumbre que tuvimos hasta ahora, de que al no haber previsibilidad uno tiene que pensar en el mercado interno, que a lo mejor es el 80% del grueso, a dónde va a ir el ternero y va a terminar haciendo una recría después de llegar a los 280 kilos, 100 días en el feedlot y salir con 400, 420 kilos. Si usamos un toro que tiene un peso adulto de 1000 kilos, que es un frame número 8 o 6, a lo mejor va a dar un novillo que se va a terminar a los 600 kilos. Y eso, hoy las condiciones de la exportación, tanto la cuota Hilton como los mercados extranjeros, en general para nosotros nos resulta antieconómico por los costos que tiene también el suplemento, que el maíz y todo eso no es gratis. Lo de la IATF es una técnica que produce una mejora muy grande, porque vamos a tener una cabeza de parición importante y vamos a tener ahí un núcleo de terneros que se van a terminar mucho antes. En lugar de tener una curva de este tipo, vamos a tener una curva de parición mucho más acotada, y eso nos permite a que el recorredor y toda la gente esté durante menos tiempo vigilando el rodeo. De la otra forma, un servicio de 4 o 5 meses, la vaca está medio año pariendo y a la larga va a perder un año en la vida productiva. La vida nuestra promedio acá, estas vacas, por ejemplo, en este lote, esta vaca cuando va a descarte, que esa es una medida, ¿cuál es el biotipo que tengo yo en el campo? La medida que me da esa idea es la vaca vacía. O sea, una vaca que termina su ciclo y la mando a faena en estado gordo y pesa más o menos 450 kilos, como puede ser cualquiera de estas vacas, o 500 kilos, estoy ahí en la media. Ahora, si es un rodeo con un frame muy grande, a lo mejor esa vaca se nos va a 600 kilos y bueno,
personalmente entiendo que no es negocio tener un rodeo con vacas extremadamente grandes. Respecto a la inseminación artificial a tiempo fijo, la elección del toro entonces, y bueno, obviamente la revisación previa al preservicio. Hay una medida que es muy importante, que todo criador lo sabe, pero no siempre lo hace. Y ahí yo creo que es muy importante este mensaje que le tiene que llegar a todo hombre que tiene vacas con cría, es que cuando termina la parición no deje vacas en el rodeo que no tienen su cría al pie. O sea, yo compro una vaca con cría al pie, me da garantía bastante aceptable, buena, de que reproductivamente está bien. Si uno deja una vaca o 2 o 3 o 5 vacas que a lo mejor abortaron, quizás abortaron por una enfermedad de transmisión sexual, esa vaca sigue infectada cuando largo el toro a servicio y ese toro se me va a infectar. Entonces, esto que estoy diciendo es de la década de 1960, pero no siempre el productor está dispuesto a vender esa vaca, la deja y le da una segunda oportunidad. Y ahí es donde está el riesgo. Si lo hace, que lo haga, pero que sepa que está manejando una bomba. En cualquier momento, cuando le explota, a lo mejor va a pagar muy serio ese precio. Respecto a la detención de celo, en general, como el servicio natural lo hace el toro, o sea, cuando uno habla de detección de celo, generalmente es más aplicado a los rodeos lecheros, donde ellos inseminan el 100%. En los campos de cría nosotros usamos para esa tarea el toro, y ya hoy en general, bueno, cuando se hace IATF puede ser que algunos productores lo hacen y después generalmente o repiten la IATF o hacen una inseminación a tiempo fijo y después le dejan el repaso con el toro, a lo mejor 20, 25 días, y el toro va a preñar lo que no hizo la IATF. La IATF lo que nos asegura es una eficiencia de más o menos el 50%. Es decir, que si hoy acá, en lugar del toro, hubiera hecho IATF, tendríamos el 50% de las vacas preñadas. El otro 40 o 50 lo van a tener que hacer o repetir la IATF o aplicar otra tecnología a base de hormonas, básicamente, que es lo que hacen, y lo tiene que hacer el toro que se utiliza para repaso. Pero la detección así de los rodeos generales a campo de celo diario para inseminar, en general lo hacen algunas cabañas, pero el grueso de los productores no. Y la regla de oro siempre es vaca que se detecta el celo a la mañana, se insemina a la tarde. Eso es, y lo de la tarde se insemina al otro día. Es una regla ya de la década de 1950, cuando arrancó todo esto de la inseminación. Dentro de las herramientas de lo que es la biotecnología, había olvidado mencionar que el diagnóstico de gestación tradicional, cuando yo arranqué, era el tacto rectal, era la gran innovación que se había hecho. Y esa herramienta sigue siendo muy útil, se utiliza. En general, el veterinario está en condiciones de tactar una vaca prácticamente sobre, digamos, los 40 días posterior al servicio. Ahora, en los últimos 15 o 20 años se ha desarrollado la ecografía, que es el similar principio a la que se utiliza en humana, por la cual nos permite detectar, por una sonda que se introduce vía rectal, una gestación muy chica que por ahí la mano del veterinario no la puede detectar, que es más o menos el mínimo sobre los 38 días, 37, 35 días. La herramienta de la ecografía también nos permite hacer una evaluación de cómo anduvo esa IATF y qué es lo que podemos esperar nosotros. Es una herramienta muy interesante y muy importante. ¿Qué resultado podemos tener? Y 50% que decía yo, es muy interesante que se confirme obviamente con la ecografía. Yo voy a saber, por ejemplo, que del día tal a tal, la aparición
van a ser hijos del ternero, del toro, perdón, del semen que usé en la IATF. Y del día tal a tal van a ser de los toros de repaso. También tenemos hoy otras tecnologías, como utilizar semen sexado, por ejemplo. Muy empleado, bastante empleado en lechería, en la cual uno puede utilizar semen que sabemos que está procesado para dar descendencia de machos o de hembras, según la... Bueno, esto en general puede ser utilizado en cabañas, el criador normalmente ese tipo de cosas no lo utiliza. Bueno, la suplementación con sales minerales también es otro punto importante, va a depender de la zona, pero en general durante los meses, por lo menos desde marzo, abril, hasta por lo menos noviembre, es muy importante que la vaca tenga las bateas con sales minerales, básicamente a base de calcio y magnesio, ¿no? Porque la deficiencia de magnesio acá es un mineral que no se acumula en el cuerpo y la vaca depende básicamente de lo que consuma diariamente. La hipomagnesemia es la principal enfermedad que mata a vacas en toda la cuenca productiva nuestra, ¿no? El carbunclo es un esquema sanitario junto con lactosa que ahora ya felizmente está impuesto, igual que la vacunación de brucelosis. Carbunclo es muy importante porque es una zoonosis, entonces muy peligroso para el hombre y hay que hacerla en forma anual y ahora se hace la vacunación durante el periodo de la primavera. Y respecto a la fiebre aftosa, si bien no tenemos el rodeo del país muy bien inmunizado y a veces uno se pregunta si es realmente necesaria. Yo creo que es una cuestión de ahí de geopolítica, porque nos ha cortado muchos mercados durante muchos años antes al no tener la seguridad de ser un país libre de aftosa. Y como estamos rodeados, tenemos fronteras bastante amplias con algunos vecinos, especialmente con el norte, nunca hay una absoluta seguridad de que no exista movimiento de hacienda entre un país y otro, y si nos agarra una población sin protección, haría estragos y es un mercado después que no se recupera más. Brucelosis es una vacuna que le damos en las terneras entre los 3 y 8 meses de vida, muy bueno, muy importante porque se ha reducido muchísimo la tasa de la enfermedad en nuestro país y hoy prácticamente la mayoría de los rodeos del área pampeana tenemos un grado de inmunidad bastante bueno. Podemos hablar de la sanidad del ternero. Este ternero que ya está castrado y señalado tiene en este momento 2 dosis de vacuna contra enfermedades clostridiales, vulgarmente llamado mancha. La tercera dosis yo se la doy en el momento que aplicamos la vacuna contra brucelosis. Entonces, me da una gran tranquilidad por cualquier error que hubiera al vacunar, saber que tengo una dosis más y el costo-beneficio de eso ni se discute, porque hoy un ternero vale mucho más que la pérdida de un ternero tranquilamente justifica una vacunación extra. Y también es un argumento que me sirve a mí al vender mis terneros a un recriador o a un invernador, porque él sabe correctamente que la sanidad es básica, porque estamos hablando de vacunas reproductivas o vacunas, como en el caso de la mancha, contra enfermedades infecciosas. También se le pueden aplicar vacunas para evitar la neumonía, la queratoconjuntivitis, pero bueno, eso es lo más importante de todo esto que estoy diciendo para la viabilidad del ternero, es la vacuna contra mancha y bueno, después también el control de las enfermedades parasitarias. Hasta esta edad el ternero recibe anticuerpos por la vía materna, pero esos anticuerpos después del tercer mes de vida caen. Entonces tenemos que generarlo mediante la aplicación de vacunas. Bueno, acá tenemos concierto de vaca que nos pueden dar fe de que estamos
en el medio del campo. Hemos llegado al fin de un nuevo capítulo de AgroLíderes. Agradecemos a Carlos por recibirnos en su establecimiento y contarnos gran parte de su experiencia y esperamos verlos en un nuevo capítulo de AgroLíderes.